compañeras, compañeros, buenas tardes tengan todos ustedes. Y bien, ahora con ustedes en tu podcast informativo te voy a compartir información al respecto del plano 1 de la lectura de la realidad en el tema del programa analítico. Te comparto que realizo esta información con la finalidad de que todos en nuestras escuelas trabajemos de manera consciente y no por entregar documentos. Vaya, yo nunca he compartido con esa situación. El entregar papeles por entregar papeles con la finalidad de cumplir con lo que nos piden. Siempre me ha gustado trabajar para un objetivo y en este caso no será la excepción. Intentaré hacer lo correspondiente en mi escuela con mi participación, aportando, apoyando en lo que se me requiera para poder realizar un trabajo que tenga un trasfondo y no más y más allá, que vaya más allá de la entrega de la documentación a la supervisión a la jefatura de sector, sino que tenga un objetivo y un motivo. Y este es la razón de este video que estoy realizando para la construcción del programa analítico. Deben ustedes saber que el diagnóstico en el plano 1 es importante, pero a veces nos casamos con autores, nos casamos con el doctor o con el maestro que nos da la información porque es de UCICAM, porque es aquello, y terminan ellos mismos contradiciéndose. La secretaria de Educación Pública en un video inicial al respecto del tema decía que esto del programa analítico era la planeación didáctica. Hay un autor de apellido Tobón que también ya en semanas atrás hizo su video y dice que no era planeación didáctica. Y así sucesivamente, después nos vamos a encontrar otro autor, luego otro, luego otro y luego otro, y al final los confundidos somos nosotros. Lo importante de todo esto es leer los textos que nos comparte la Secretaría de Educación Pública. Entre esos textos que nos comparte, nos da o nos deja claro que debemos contar con un contexto interno en este plano. Estamos hablando en el plano de la lectura de la realidad, ahí estamos. Tenemos que tener un contexto interno, tenemos que tener un contexto externo, tenemos que tener una lectura de la realidad en el sentido de las características de los alumnos. Tenemos que tener cómo es el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, los retos que tienen los docentes en la escuela y en su práctica, así como el papel de los padres de familia. No podemos andar por el mundo tratando de llenar formatos por llenar. No podemos andar juntando estadística simplemente para contar con un número. No podemos realizar programas analíticos nada más porque así nos lo pide la Secretaría de Educación y finalmente siga siendo lo mismo de siempre, ¿no? Y no digo que con esto todo esté mal, vaya, hemos tenido buenos resultados, pero sé que podemos sacar mejores resultados. Siempre todo es perfectible en esta vida, ¿verdad? Entonces, de aquí la importancia de darte a conocer este video, de apoyarte con lo que tenemos que trabajar. Y más que nada rebuscar entre nosotros mismos en la creación de un criterio propio, ya que Secretaría de Educación Pública dejó en nuestras manos un formato libre y entre esa libertad encontramos autores y entre esa libertad encontramos una infinidad de ideas. Pero mi intención de este video es que nosotros creemos un criterio propio para trabajar en nuestra escuela a conciencia y no por cantidad o no por cumplir. ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo que tener un contexto interno? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué tengo que tener un contexto externo? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Nada más para la definición de situaciones problema? ¿Nada más para plasmarlo en el documento? ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir un contexto? Y es aquí que te voy a presentar videos de varios autores de diferentes partes del planeta que conceptualizan, incluso de diferentes profesionales de nuestro planeta, que conceptualizan cada una de estas situaciones. Entonces esto nos va a llevar a comprender un tanto mejor para ir a donde queremos o a donde pretendo ir y lo que me gustaría que hiciéramos en nuestras escuelas en el tema específico del programa analítico y poder aportar, abonar al sentido de ya no entregar por entregar papeles, entregas papeles, recibes papeles y es todo lo que se hace, y sino que tengamos una meta y un objetivo fijo en específico, ¿verdad? Y bueno, te muestro el siguiente video. México es un país que se caracteriza por su diversidad social, cultural, geográfica, climática, entre otras.
Como docentes frente a grupo, es fundamental conocer el entorno donde nos desarrollamos. Cada uno de nosotros trabaja en diferentes regiones con características particulares, que se constituyen en referentes de análisis para generar propuestas de trabajo sobre cómo mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas propuestas de trabajo se ven plasmadas cuando realizamos las planeaciones didácticas. La fase inicial de este proceso la constituye la recopilación de datos para la elaboración de un diagnóstico de los contextos. En esta primera fase debemos considerar qué es el contexto interno y qué es el contexto externo. El contexto interno está conformado por los siguientes aspectos. 1. Características básicas de la organización de la escuela. Se refiere a si pertenecen a una organización completa o incompleta. La organización completa es donde se cuenta con todo el personal administrativo y operativo. La organización incompleta es cuando las funciones se desempeñan solamente con el personal docente existente. 2. Infraestructura. Hace referencia a los recursos con los que cuenta el plantel y el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, el mobiliario, pizarrones, campos deportivos, salas de audiovisuales, laboratorios, conexión a internet, bibliotecas y espacio para actividades culturales o deportivas. 3. Características particulares de las y los estudiantes que van desde la dimensión personal, familiar y académica. En la primera debemos considerar principalmente todos los factores socioemocionales que incidan en el proceso de aprendizaje. Algunos de estos son la situación emocional que viven las y los estudiantes, los intereses personales, la motivación que presentan por concluir y continuar sus estudios, si son padres o madres, o si tienen problemas de salud, por ejemplo, enfermedades crónicas, discapacidades u otras. En la segunda, recopilaremos elementos que describan detalladamente cómo es la dinámica familiar, es decir, qué rol desempeña cada integrante, si existe algún factor de riesgo para la o el estudiante, como violencia intrafamiliar, pobreza extrema, adicciones, entre otras que interfieran en el proceso de aprendizaje. La tercera contribuirá a retomar aquellos elementos que nos permiten conocer cómo ha sido la trayectoria académica, los estilos y procesos de aprendizaje, así como los hábitos de estudio de nuestros estudiantes. Por otra parte, el contexto externo puede estar conformado por algunos de los siguientes elementos. 1. Zona geográfica, que incluye características climáticas, orientación geográfica, acceso al transporte, ubicación de la escuela, así como la principal actividad productiva de la región. 2. Servicios básicos, drenaje, pavimentación, sistema de transporte, electricidad, internet, entre otros. Y 3. Espacios de recreación, como parques, cines, teatros, museos, casas de cultura, ludotecas, etc. Ahora que hemos revisado la información anterior, podemos recapitular que el contexto interno es la descripción de todos los elementos que conciernen específicamente a la comunidad escolar y al plantel. Y el contexto externo es la descripción de los elementos que están fuera del entorno en el que se encuentra la escuela. Es importante hacer énfasis que los elementos detallados hace un momento solo son ejemplos de los aspectos que podrían analizarse, ya que agregar o eliminar otros dependerá del contexto en el que nos encontremos. Una vez definidos los elementos que conforman los contextos, necesitamos establecer un instrumento o técnica para recabar la información que nos permita elaborar el diagnóstico. Existen diferentes instrumentos o técnicas que nos ayudarán a obtener los datos que requerimos. Algunos de ellos son cuestionarios, entrevistas, encuestas o la observación. La información contenida y revisada en este video nos permite resaltar la importancia de realizar un diagnóstico, en el que incluyamos la elaboración de un análisis mediante el cual podamos conocer a nuestros estudiantes y el entorno donde nos desarrollamos, para que en función de lo anterior
Planifiquemos intervenciones que contribuyan al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, una vez detectado el contexto externo e interno, debemos identificar cuál es la importancia que puede tener o que debe tener este tipo de labor de recopilar esta información, ¿verdad? Sobre todo la influencia que tienen los contextos directamente con el alumno. Te voy a transmitir otro video más donde tú vas a comprender un tanto mejor la importancia que tienen el estudio del contexto, tanto externo como interno. Te lo transmito. En el día de hoy vamos a hablar acerca del contexto social y su impacto en el desarrollo del niño. Empecemos. Para entender el impacto social en el niño tenemos que tener claro primero dos conceptos básicos. El primero es el contexto social y el segundo es la influencia. Contexto social. Toda persona crece en un entorno determinado, crece en una familia concreta, en una ciudad determinada, se relaciona con ciertos amigos y se mueve en un círculo de relación. Entonces, el contexto social o ambiente social es el lugar donde el individuo se desarrolla en determinadas condiciones de vida, trabajo, economía, nivel de ingresos, nivel educativo y está relacionado con los grupos a los que pertenece. El entorno social de un individuo es la cultura en la que el individuo fue educado y cómo vive, y abarca las personas e instituciones con las que el individuo interactúa en forma regular. El siguiente elemento es la influencia. La influencia es el poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien. Teniendo claro estos dos conceptos, lo que ahora vamos a hacer es tomar el contexto social y unirlo a la influencia. Y el resultado que obtendremos es que la influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y la personalidad. Entonces eso es lo que va a hacer en los niños la sociedad. Lo positivo o lo negativo se verá dependiendo del entorno de que el niño esté rodeado. Existen tres factores que influyen en el desarrollo social y emocional del niño. El primero es el factor biológico. Hace referencia al sistema cognitivo, donde participan muchas estructuras del sistema nervioso, encargado de la recopilación, envío y procedimientos de toda la información, que es donde llega todo lo que el niño puede observar. Es donde lo procesa y decide si lo toma o lo deja. Luego viene el factor ambiental. Hace referencia al entorno, donde se debe tener en cuenta la estimulación, la afectividad, normas de crianza desde una edad temprana. Básicamente es el entorno en donde el niño está. Y por último, factores culturales y socioeconómicos. Es el desarrollo de cada niño que está influenciado por el entorno social al que pertenece y la cultura de su familia, valores sociales y religiosos. Es toda la información que sus padres y amigos le pueden presentar o enseñar o que él simplemente puede ver y adquirir. Después de haber entendido todos estos elementos, ahora sí podemos entrar en materia. A continuación veremos 4 elementos importantes en el contexto social y del desarrollo del niño. El primer elemento que encontramos es la influencia de la sociedad. La influencia de la sociedad contribuye al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, el comportamiento y en sentido general la formación de la personalidad. Cuando una persona que ha vivido en sociedad y por alguna razón se encuentra privada de la interacción con los demás, teniendo que vivir totalmente aislado, de inmediato comienza a organizar su vida siguiendo los patrones que la sociedad en la que vivía le enseñó. La sociedad requiere de la colaboración de todos sus miembros mediante una variedad de trabajos que hace posible el desarrollo social. En la sociedad existen 2 elementos básicos, el primero, el material, y el segundo, el moral. El primero está formado por el grupo de personas asociadas, y el moral lo constituyen los objetivos que se proponen alcanzar y las normas morales que rigen el comportamiento entre miembros. La influencia de los factores ambientales externos en el desarrollo social, mental y físico de los niños es importante. El siguiente elemento es la familia y la sociedad. La conducta del niño se va moldeando según sea su contacto con el resto de las instituciones sociales. Si bien los padres son los primeros agentes de educación,
También el resto de la familia ejerce gran influencia en el comportamiento del niño. Todo lo que éste se va apropiando se genera a partir de lo que observa. Lo que sus padres o miembros de la familia desempeñan día a día será aprendido por el niño y a través del ejemplo, éste irá desarrollando una personalidad propia. Así como lo sugiere Albert Bandura. El primer ambiente en el que el niño vive tiene un impacto fundamental en la forma en que su cerebro se desarrolla. Un bebé nace con miles de millones de neuronas que representan su potencial para toda la vida. Sin embargo, para desarrollar sus neuronas, estas necesitan conectarse entre sí. Cuanto mayor estimulación haya en el ambiente, mayor será la capacidad de conectarse entre ellas positivamente, que se formará en el cerebro, y mejores oportunidades de prosperar en todos aspectos de su vida. Así que la familia desempeña un papel fundamental en el desarrollo de un niño e influye en su capacidad de aprender. Los padres necesitan ser parte de la educación temprana de sus hijos, brindando estimulaciones al aprendizaje mediante juegos, interacción y un ambiente saludable, todo lo que pueda marcar diferencia en el desarrollo de sus hijos. Siguiendo la estrategia de Vygotsky, el aprendizaje por medio de juegos. El siguiente elemento que tenemos es la escuela como motor social. La meta de esta etapa educativa es el desarrollo equilibrado de las capacidades físicas, afectivas, intelectuales, sociales y morales del niño. En la escuela no se adquieren exclusivamente saberes intelectuales, sino que inmersos en grupo, los niños irán saliendo de su universo familiar y aprenderán a vivir. La educación va más allá de la escuela tradicional. De hecho, los 3 primeros años de vida son posiblemente los más importantes en el desarrollo del cerebro de un niño. Durante ese tiempo, la estimulación y la interacción con los padres y otros niños es esencial. Los niños pequeños necesitan un ambiente rico en el cual puedan interactuar y explorar. La participación activa de todos sus sentidos estimulan las células cerebrales y su crecimiento. Un niño pequeño puede aprender a través de los sentidos del tacto, y si se le niegan las fuentes de estimulación, su crecimiento mental se estancará, como afirma Sigmund Freud. Y por último, el sistema político en el desarrollo social del niño. Incluso con nutrición adecuada y educación, un entorno político inestable puede obstaculizar el desarrollo de un niño. La guerra y sus amenazas crean un estrés psicosocial dentro de una población que los niños experimentan, pero tal vez no entiendan completamente. Los conflictos también desestabilizan la vida cotidiana y la infraestructura. Las bombas y los disparos causan trastornos, estrés postraumático y un sentido de desesperanza. Los niños mutilados por la violencia tienen cicatrices físicas y psicológicas durante toda su vida. Los estudios han demostrado que el estrés también atrofia el crecimiento físico de los niños. Los padres deben ser conscientes que dentro de la sociedad hay tanto cosas buenas como cosas malas, y pueden haber cosas que en vez de ayudar a sus hijos a que crezcan de la forma correcta, antes los hagan desviar de ese camino. El padre debe estar pendiente de su hijo, con quien interactúa, que lee, que escucha, que ve, para ser consciente de la forma o en la manera en que su hijo se está formando y lo que puede llegar a ser en un futuro. De tal manera que ya tienes entonces la importancia que tiene y el identificar ambos contextos, tanto interno como externo, así como la importancia que tiene el contexto en general, ¿no? Sobre todo la influencia que tiene en la escuela. Partiendo de aquí, vamos a poder diseñar instrumentos para poder nosotros contar con información que les sirva a la escuela. ¿De qué les podría servir a la escuela un porcentaje de alumnos que van a la escuela regularmente? ¿De qué le podría servir un porcentaje de padres de familia que acuden a la escuela, a las reuniones? Más allá de un dato estadístico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que influye en nuestros alumnos para que puedan desarrollarse de la mejor manera? ¿Cuáles son las habilidades académicas, los tiempos que dispone para estudiar, el espacio donde lo hace, las técnicas de estudio que aplica, etcétera, etcétera? Entonces todo esto es importante que lo conozcamos nosotros para poder nosotros implementar estrategias y los proyectos adecuados que vamos a realizar próximamente con el nuevo plan y programa de estudios, ¿verdad? Es lo que les digo, es importante trabajar con un objetivo y no por llenar formatos.
¿verdad? Esto me ayuda mucho, esta información, a mí a abrir un poco más la mente y poder ir más a fondo de lo que debo o de lo que pensaba que tenía que ir. ¿Verdad? Entonces se los comparto con esa finalidad de que ustedes profundicen también al momento de realizar su programa analítico. Continuamos con un siguiente video que también es importante y me interesa que ustedes conozcan. Ahora al respecto ya del tema de lo que es ¿cómo se llama? Las características de los alumnos. Vuelvo a reiterar, ¿de qué me sirve yo saber que hay alumnos, un ejemplo, en general, en qué me impactará tanto a nivel escolar que haya 20% de alumnos de la escuela no saben leer ni escribir? Obviamente la gran mayoría van a ser de primero y segundo. ¿Qué voy a hacer o qué va a hacer la escuela? ¿Todos vamos a poner a hacer actividades de lectura y escritura? Aquí lo importante, considero yo, es identificar las características del alumno, conocer a cada uno de nuestros estudiantes, la manera en la que aprende, la educación o la ciencia, cómo la aprovecha al máximo o cómo la podemos hacer que ellos la aprovechen al máximo, ¿no? Yo sigo insistiendo, lo he dicho en diferentes reuniones de consejo técnico, la detección de las inteligencias múltiples, el saber cómo aprende mi alumno, el canal de aprendizaje, contemplarlo, detectarlo y saber cómo aprende mi alumno con base a un estudio profundo en esta fase o en este plano 1 de la lectura de la realidad para poder yo implementar estrategias que les sirvan al grupo que me toca impartirle clase. Yo sé que a nivel fase podríamos organizar los contenidos. Yo sé que a nivel grupo o a nivel grado puedo organizar los contenidos del programa analítico. Lo sé muy bien, pero es un hecho que ningún grupo, aún así siendo el mismo grado, aprende de la misma manera ni tiene el mismo estilo de aprendizaje. Así en todos los grados fases, ¿verdad? Entonces, es importante conocerlas. Les comparto el siguiente video. Después de ver este video, nunca te volverás a decir no soy inteligente o dejarás que los comentarios de alguien más te afecten. La teoría de las inteligencias múltiples, ideada en 1983 por Howard Gardner, psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard, establece que no es que solo haya un tipo de inteligencia dominante, como la inteligencia académica o sacar buenas notas, o la que se mide en las pruebas de cociente intelectual, en las cuales se evalúa en mayor medida habilidades matemáticas o de lenguaje. Quizá no eres bueno o buena para las matemáticas, como yo, pero puedes llegar a desarrollar una inteligencia lingüístico-verbal sorprendente. Todos podemos tener un poco de todas, pero siempre hay unas que tenemos un poquito más desarrolladas que otras. Así que no se diga más y vamos a ver cuáles son los 9 tipos de inteligencias según Howard Gardner. 1. Inteligencia lingüístico-verbal. La inteligencia lingüístico-verbal consiste en la capacidad para dominar el lenguaje oral y escrito. En otras palabras, supone la destreza para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y al escuchar. Un ejemplo de este tipo de inteligencia son las personas que son buenas escribiendo, leyendo, contando historias, aprendiendo idiomas y memorizando palabras y fechas. Por lo tanto, algunas profesiones que tienen más desarrollada esta área son los periodistas, oradores y escritores. 2. Inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática contempla las capacidades de lógica, abstracción, razonamiento complejo, cálculos numéricos, solución de problemas y pensamiento crítico. Un ejemplo de las profesiones que desarrollan este tipo de inteligencia son los ingenieros, científicos y matemáticos. Cabe destacar que, durante décadas, este tipo de inteligencia fue considerado el pilar de la inteligencia en su totalidad. 3. Inteligencia visual espacial.
La inteligencia visual espacial se refiere a la capacidad de visualizar, recrear y manipular espacios mentalmente. Otras habilidades que engloba este tipo de inteligencia son dimensionar objetos, crear imágenes mentales, presentar ideas visualmente, percibir detalles visuales y dibujar. Algunos ejemplos de profesiones que han desarrollado este tipo de inteligencia son arquitectos, fotógrafos y diseñadores. 4. Inteligencia musical. La inteligencia musical responde a la capacidad de poder interactuar con un instrumento y aprender sus sonidos, naturaleza y capacidades para así producir una pieza musical de elevado nivel y complejidad. Un ejemplo de las profesiones que tienen este tipo de inteligencia son los músicos, compositores y cantantes, pues estos llegan a desarrollar una increíble sensibilidad a los distintos ritmos, timbres y tonos. 5. Inteligencia corporal kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica es la capacidad para coordinar movimientos corporales y manejar objetos con gran habilidad. Contempla la habilidad del cuerpo para expresar emociones como en la danza, competir como en los deportes o crear como en las artes plásticas. Un ejemplo de las personas que desarrollan la dimensión cognitiva del uso corporal son bailarines, deportistas, artesanos, cirujanos y actores. 6. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es la capacidad de sentir empatía y de comunicarse e interactuar con las demás personas. Un ejemplo de este tipo de inteligencia son las personas que tienen la sensibilidad suficiente para captar los estados de ánimo, sentimientos y motivaciones de otros y actuar en consecuencia. Algunas profesiones afines a este tipo de inteligencia son los psicólogos, maestros, vendedores, abogados y directivos. Cabe mencionar que la inteligencia interpersonal también tiene que ver con la habilidad para cooperar como parte de un grupo con la finalidad de alcanzar un objetivo en común. 7. Inteligencia intrapersonal. Una de mis favoritas, como podrás ver en los videos de mi canal. La inteligencia intrapersonal responde a la habilidad para conocerse a sí mismo y entender los propios sentimientos, pensamientos y emociones, y en consecuencia, utilizar este conocimiento para operar de forma efectiva en la vida. Un ejemplo de este tipo de inteligencia son las personas que han adquirido el hábito de la introspección a través de la reflexión o la meditación constante, como filósofos, teólogos o psicólogos. Este tipo de inteligencia permite a las personas ser capaces de conocerse a sí mismas e identificar aspectos clave como sus debilidades y fortalezas, qué las hace únicas y diferentes del resto, cómo reaccionan ante ciertos eventos y mucho más. 8. Inteligencia naturista. La inteligencia naturista se traduce en la sensibilidad que muestran algunas personas hacia el mundo natural. Implica observar la naturaleza, reconocer la flora y la fauna, hacer ciertas distinciones en el entorno natural y usar esta habilidad productivamente. Un ejemplo de esto podrían ser las personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería, los botánicos o los biólogos. 9. Inteligencia existencial. La inteligencia existencial se refiere a la capacidad de algunos seres humanos para utilizar la razón y el pensamiento con la finalidad de reflexionar y dar respuesta a ciertas preguntas existenciales como ¿quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. Originalmente, el modelo publicado en 1983 en el libro La teoría de las múltiples inteligencias, Gardner no contemplaba este tipo de inteligencia, pero luego, en el 2009, sugirió que la inteligencia existencial podría incluirse. No obstante, no se pudo comprobar, como en el caso de las anteriores,
que hayan ciertas partes del cerebro que tengan que ver con las cuestiones filosóficas de la existencia. Los filósofos son un ejemplo de profesión en donde es requerida la inteligencia existencial. Grandes personajes a lo largo de la historia, como Sócrates o San Agustín, han demostrado tener una altísima inteligencia existencial. Inteligencias adicionales. Aunque son 9 los tipos de inteligencias que fueron mencionados por Howard Gardner, el propio autor reconoce que probablemente existan otras que todavía no hayan sido descubiertas. Una de las más famosas que ha sido añadida por otros investigadores contemporáneos es la inteligencia emocional, término empleado por primera vez por los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer en 1990, aunque quien hizo realmente famoso este tipo de inteligencia fue Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional, que por cierto es un bestseller y a mí me encantó. Les dejo este libro en la descripción del video. Aunque hay quienes dicen, y pueden estar en lo cierto, que la inteligencia emocional equivale a una mezcla armónica entre la inteligencia interpersonal y la intrapersonal que originalmente plantea Gardner. La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner marcó literalmente un parteaguas en el estudio de la inteligencia humana, pues antes de ser descubiertas, todos éramos medidos por la misma vara y bajo el supuesto de que solo existía un tipo de inteligencia relacionada estrictamente con el cociente intelectual. Ahora que varios de nosotros hemos recuperado la esperanza, nuestro mayor deseo queda en que el modelo educativo y profesional actual sepan adaptarse a esta realidad y contar con los procesos propicios para detectar, desarrollar y optimizar estas capacidades únicas que varían de persona en persona. ¿Y tú? ¿Qué tipo de inteligencia crees que tienes más desarrollada? En el video anterior, ya identificamos cuáles son los diferentes tipos de inteligencia, las 9 inteligencias múltiples según Gardner. Entonces, a lo que voy. El punto en esta parte del contexto es identificar, o para mí sería importante identificar cómo aprende mi alumno, más que si sabe o no leer. Yo sé que si llega un alumno en tercero y no sabe leer, pues tengo que buscar las estrategias para que aprenda. El meollo del asunto es cómo aprende o cómo lo puedo ayudar para que aprenda más rápido, ¿no? Igual en otro tipo de materias y circunstancias. Entonces, ese tipo de información considero que nos puede servir más como docentes que el hecho de que tanto saben multiplicar y dividir. Eso lo vamos a ver en el diagnóstico. Finalmente en el diagnóstico nos va a arrojar esa información, el diagnóstico académico, vamos a decirle así. Entonces, es importante identificar todo este tipo de cuestiones y características de mis alumnos en esta parte del plano. Vuelvo a reiterar, ¿de qué me sirve la estadística en mi escuela? ¿Es importante? Sí, medianamente importante para mí. Vuelvo a reiterar, si me llegan alumnos en tercero, cuarto, quinto, sexto que no saben leer, mi tarea o mi misión será ayudarlo a que aprenda a leer, aunque ya no esté en el nivel para hacerlo, porque se supone que ya debió haber aprendido en grados anteriores. Sin embargo, es mi deber como docente hacer que aprenda a leer. Ahora, si el maestro del grado anterior me apoyó en la ficha descriptiva, me apoyó diciéndome que tal alumno no sabe leer, bueno, ya sé de antemano ya sé cuáles son. Pero creo que nos ayudaría bastante el identificar la inteligencia múltiple más desarrollada, que estas pueden, estoy seguro que pueden cambiar conforme se vaya desarrollando la persona o el individuo, puede ir cambiando según madure su mentalidad, pero mientras sí le ayuda su inteligencia múltiple más desarrollada a aprender de manera más sencilla, ¿verdad? Entonces es importante identificarla definitivamente, y yo he escuchado en el Consejo Técnico Escolar tantas cosas que digo, ¿y dónde dejamos esta parte de los canales de aprendizaje o la inteligencia múltiple de nuestros alumnos? Finalmente es parte medular o central del tema, porque yo podré estudiar lo que quiera, y voy a una clase presencial y no soy muy dado a lo visual y a lo auditivo, soy kinestésico.
y la clase va a ser muy tradicional, auditiva, visual, y no voy a hacer nada de actividades kinestésicas, no aprenderé mucho, no aprovecharé al máximo lo que me están enseñando, o de forma al contrario también, ¿no? Entonces, esta es la parte que yo considero una de las partes centrales o medulares de la temática del programa analítico para poder implementar los contenidos y poder aprovechar los desarrollos, el desarrollo de aprendizaje de la mejor manera, ¿no? No aventurarme pues a detectar, a ver cómo aprenden, o ni siquiera prestar atención de cómo aprenden mis alumnos. Vimos el contexto interno y externo, qué me facilita, qué me ayuda de conocer de su familia, qué me ayuda para ver las habilidades que tienen mis alumnos desde casa, de qué me sirve el contexto externo, interno, pues para identificar cómo viene mi alumno desde su casa, por qué es desatento, por qué padece alguna situación de alarma, vamos a ponerla así, por alguna cuestión de desintegración o violencia familiar, situaciones diversas que podemos detectar que puedan tener influencia directa en el aprendizaje del alumno. Yo siempre he estado en contra, por ejemplo, a veces alumnos que les pides material y no lo traen y lo termines rematando y lo regañes en tu grupo, porque finalmente no es culpa de él, es culpa de los padres que no compraron el material, ¿no? Y no sabemos que viven en casa y todavía los terminamos rematando sin victimizar a nadie en la escuela, a veces creyendo nosotros que pues el alumno no le dijo a los padres, ¿no? Entonces todo esto es importante, considero es importante. Y viene en el documento del diseño creativo. De ahí saqué todo esto y de ahí me puse a investigar con diferentes autores en YouTube para poderlo fundamentar y argumentar de la mejor manera. Lo ideal era haberlo pasado para adueñarme yo de la información y sí lo planteaba hacer, la verdad, pero creo que hay que darles crédito a estas personas que están haciendo también lo propio en los temas que les corresponden. Son psicólogos algunos, otros son pedagogos y otros son docentes. Entonces es importante compartir esta información para quien les sirva, ¿no? Para quien les sirva, y a mí me gustaría que se aplicara a mi escuela porque según mi práctica, pues, que obviamente no es la mejor, si ustedes gustan, no es lo más perfecto tampoco, tengo defectos e infinidades, pero me ayudarían bastante a perfeccionar mis actividades, ir a planear una clase o irme al plan de clase sabiendo cuál es el estilo de aprendizaje de mis alumnos, por ejemplo, y llevar actividades acordes a como ellos actualmente aprenden, ¿no? Entonces les comparto esos videos, les comparto uno más. Y que habla sobre los procesos de aprendizaje, que también es importante, ¿no? A veces profundizamos tanto en los temas que nos alejamos de lo práctico y que nos puede servir de momento y en lo rápido, que nos puede entregar resultados prontos, ¿no? Entonces, les comparto este video, está interesante, sobre los procesos de aprendizaje. Hay una frase de Kirchner, que es un autor bien reconocido, Paul Kirchner, que dice: si nada ha cambiado en la memoria a largo plazo, entonces nada ha sido aprendido. Vamos a entender que el aprendizaje al final es un cambio duradero en la memoria a largo plazo. Ese cambio puede ser en los conocimientos que tenemos, en nuestras habilidades, en nuestras actitudes, ¿ya? En cualquiera de esos elementos. Pero vamos a entender que es algo que está en la memoria a largo plazo y que podemos hacer uso de ello. Y como dice acá, involucra estos tres grandes procesos. Primero, la información que está afuera la tenemos que codificar a través de nuestros sentidos, básicamente. Esa información, entonces, lo que está diciendo el profesor, lo que está diciendo nuestro compañero, el video que estamos viendo, lo que sea, tomamos eso a través de nuestros canales sensoriales, los ojos, oídos, etcétera, y eso lo incorporamos. Y esa información se procesa, se consolida, se almacena en la memoria a largo plazo. Y aquí viene un tema súper importante. Esa información tiene que ser posible que la podamos recuperar. Si es que esa información no la podemos recuperar, entonces no hay aprendizaje. Si un grupo de estudiantes termina una clase, le hacemos una pregunta, un quiz, por ejemplo, o un pequeño formulario al final de la clase, están todas las preguntas absolutamente correctas, pero después de 5 días nadie sabe nada, nadie recuerda nada, entonces ahí diríamos que no hay un aprendizaje que es significativo. No hay un aprendizaje que está verdaderamente anclado y que es fácil de recuperar y reutilizar en otros contextos. Y fíjense lo importante que tiene el desarrollo del proceso de aprendizaje, ¿no? Que el alumno logre anclar el conocimiento que se le transmitió, ¿verdad? Y que se pueda quedar con él, o sea, anclarlo verdaderamente. Y ese es uno de los principales objetivos, considero yo, de la escuela.
lograr que estos procesos se consoliden y no solamente sean temporales, que sí pasa. Entonces, tratando yo de que embonen la cuestión de las inteligencias múltiples con el desarrollo de aprendizaje, obviamente si al alumno le enseñas con una actividad acorde a su inteligencia múltiple, acorde a su canal de aprendizaje, obviamente vamos a lograr anclar esos aprendizajes, ¿no? Vamos a lograr el objetivo para el cual nosotros estamos contratados en la Secretaría de Educación Pública. Entonces es importante, lo vuelvo a reiterar, más allá de estar escuchando doctores, maestros, vaya, respetables todos ellos, pero son personas generalmente que no están frente a un grupo, son personas que hablan con base a teoría y no hablan con base a la práctica, muchos de ellos, y que la última vez que tuvieron práctica ya fue hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente significativo para nosotros en nuestras escuelas? Sabemos que los padres de familia no participan, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a invitar a involucrarse y a reflexionar? Sabemos que los alumnos actualmente, vamos a decirlo así, son una generación, así les llaman, la generación de cristal. Porque crecen en el entorno de los abuelos, porque todo les justifican. Que hay que conocer todo ese entorno para nosotros saber cómo atender diversas situaciones e incluso hacerles ver una realidad, ¿no? A mí me preocupa bastante, y lo digo con mucho respeto, la cuestión está ya una situación de género, estamos hablando de sexualidad, donde ya incluso se pierde la identidad sexual. Yo coincido incluso con el presidente Vladimir Putin, donde dice, ¿por qué nosotros que somos mayoría nos tenemos que adaptar a las minorías y las minorías no a las mayorías? Y es cierto, o sea, finalmente existe una realidad. En días pasados compartí una publicación de un niño creo que era un niño, que se sentía pato, y gato, el pato era el ejemplo que yo puse, y en la escuela le dan tratamiento como gato, y sus padres de familia dijeron que así estaba bien por la forma en que debe de explorar. Vaya, no confundamos la inteligencia múltiple con una cuestión de desorientación, porque finalmente es desorientación, ¿no? El respeto a la diversidad de géneros, si ustedes gustan así decirlo, es fundamental, pero todas las personas debemos vivir y ver una realidad, y la realidad es esta. Hay realidades biológicas que no podemos hacer a un lado definitivamente, y debemos enseñarnos a convivir todos, independientemente de nuestras formas de pensar, a convivir todos bajo una normalidad, vamos a decirle así. Por eso existe la norma que regula la conducta del hombre. Por eso ha existido históricamente el baño de mujeres y el de hombres, porque en las realidades biológicas y en esas características, pues cada uno debe ocupar su espacio. Y eso es lo que deberíamos de enseñar, y no darle tanto auge y tanta importancia a temas que se van tergiversando por otro lado. Retomo, en la cuestión del desarrollo de aprendizaje es importante entonces que nuestros alumnos vivan aprendan, y nosotros enseñemos con base a la realidad. Es uno de los temas que me gustan de esta reforma educativa, la verdad, porque se está fundamentando y se está argumentando bastante en la cuestión de una realidad que existe a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel comunitario, a nivel escolar inclusive, y eso es importante porque estamos entonces aprendiendo vamos a enseñar a ciudadanos que se formen con base a los 7 ejes articuladores, ustedes saben cuáles son, y que muchos prácticamente radican en la cuestión del respeto, la filosofía que utiliza esta reforma hacia el humanismo, que tanto nos hace falta ya aquí en nuestro país, lamentablemente, porque, suceden cosas a sangre fría, ¿no? Entonces ya no puede continuar esto así, y me gusta mucho, y les voy a compartir un video más. Déjenme ver cuál es el que sigue, el retos de los maestros. Se los comparto en un momento. Parece pensativo, ¿en qué piensas? Pues me ha dado por imaginarme al profesor ideal, el profe del siglo XXI. ¿Cómo te gustaría que fuese? Pues hay bastantes cosas que me gustaría cambiar. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love. ¿No te ha pasado nunca que te canses de escuchar a los profes que repiten y repiten lo que dicen nuestros libros?
A mí lo que me gustaría es tener un profesor que me enseñe para la vida, con problemas y casos reales. Eso sería fantástico. Pues a mí me cansan más los profes que quieren tenerlo todo bajo su control. Son como un gigante que quiere llevar el peso de la clase sobre los hombros y no cuentan para nada con lo que nosotros soñamos y deseamos. Me gustan los profesores que cuentan con nosotros para formar un gran equipo, que generan un ambiente emocionante y divertido en clases, en que aprender es una aventura cada día. ¿Sabías que un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la rama se rompa? Porque su confianza no está en las ramas, sino en sus propias alas. Eso es lo que quiero, que mi profesor me ayude a tener alas fuertes. Me gustan los profes que nos hacen sentir bien, porque entran en clase con la sonrisa puesta, con un aire positivo y alegre. Es como tener cada día el ejemplo perfecto para compartir y apoyar a los demás cuando estamos fuera del colegio. A veces los profes, como nosotros, tienen un mal día o pasan por problemas, pero me encantan esos maestros que sonríen aunque las cosas vayan un poco peor. Me dan ganas y ánimo para superarlo todo. ¿Y qué me dices de esos profesores que enseñan a trabajar de manera distinta, en equipos, con los compañeros y de diferentes maneras, moviéndonos, cantando, incluso juntando varias asignaturas en un solo trabajo? Uno de mis profes le llama a esto conectar los aprendizajes y hacerlos significativos. Eso es la caña. También me haría mucha ilusión tener un profesor con el que aprender a ayudar a los demás. Y para esas veces que siento que no sé qué podría hacer o ser, me gustaría tener un profesor que me ayude a encontrar mi camino, que me ayude a ser mejor cada día y a conseguir lo que de verdad espero. A mí también me gustan los profesores que usan las nuevas tecnologías, pero no para proyectar las páginas de la lección que antes estaba en el libro, sino para investigar, para crear, para solucionar los problemas que hay todos los días en nuestro entorno. La verdad es que, para tener un profe como el que nos estamos imaginando, hace falta sobre todo una cosa, que nunca se canse de aprender. Y fíjense, aquí encontramos en este video ya varios retos como docentes, que debe ser innovador, que debe ser propositivo, hice la nota, creativo, transmisor de emociones, conexión de aprendizajes y hacerlos significativos, que esto sepa hacerlo el docente, uso de nuevas tecnologías para investigar y resolver problemas del entorno, profesores que no se cansen de aprender. Todo esto forma un conjunto de una amplia gama de retos que tenemos como docentes actualmente y que debemos, lo dicen incluso en mi zona escolar, que nosotros debemos perfeccionar, que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar en el sentido del cómo enseñamos, de salirnos ya de lo más tradicional o básico y empezar a ser más creativos, a empezar, vaya, el video mismo habla de las ABP, de los proyectos integradores, de esa estrategias, ¿no? Entonces es importante formar un todo, partiendo del plano 1 de la lectura de la realidad. Y ahorita ni siquiera estamos haciendo un formato, el formato eso es libre para todas las escuelas. Aquí lo importante va a ser cómo vamos a diseñar esos instrumentos que nos permitan llegar a la raíz de tantas cosas. O podríamos decir pocas cosas, que es lo que nos interesa, que los alumnos aprendan. Sus inteligencias múltiples, cuáles son las dificultades que tienen en casa, cuáles son las habilidades académicas. Y no, las habilidades académicas no es que sepa leer y escribir. Las habilidades académicas es el espacio que tiene el alumno para estudiar, el cómo aplica las técnicas de estudio y todo eso que le vamos nosotros enseñando conforme va evolucionando su avance académico, ¿verdad? Porque a veces se confunden, vaya. Entonces se confunden con conceptos y ponemos otras cosas, ¿verdad? O nos confundimos porque tampoco soy perfecto y aquí lo que estoy tratando de construir es un programa analítico, un plano 1 de la lectura de la realidad con base a lo teórico, con base a sustento y no solamente en el que yo creo que o en el que yo pienso que. De igual manera, si tienes alguna forma de pensar, alguna aportación aquí en la caja de comentarios, exprésalo, es para ti este espacio, ¿verdad? Entonces, bueno, es esta parte. Ahora vamos a brincar a la otra parte que contempla el diseño creativo, que es el papel de los padres de familia.
porque es una realidad que los padres de familia hoy en la actualidad disponen de poco tiempo. Días pasados les compartí un video de una madre de familia que se quejaba por las tareas, que ella decía que no le queda ni tiempo para convivir con su pareja, que su hijo duerme a las 7 de la mañana, de 7 de la noche, que se levanta a las 8 y que duerme de más, que eso tampoco quiere, eso también puede ser constitutivo de maltrato infantil, porque dormir mucho tampoco hace bien. Entonces, situaciones de ese tipo que nosotros nos encontramos con los padres de familia, que muchos de ellos se sienten expertos en la cuestión docente y pedagógica, y que lo único que tienen de preparación en ese sentido pues fue lo que estudiaron en primaria y secundaria, y se pueden hablar que saben manejar de procesos de aprendizaje y que lectoescritura y todo ese rollo, ¿no? Entonces, y deja por menoscabo más la ignorancia. Entonces, es importante invitar a los padres de familia. Te voy a transmitir otro video más, un par de videos muy interesantes. Yo creo que este video va a durar un poco más de 1 hora y media, pero ojalá te sirva y te guste. De una opinión que tiene un arquitecto al respecto del por qué él no sería docente. Imagino que ya lo has visto, y si no, te invito a verlo, está interesante. Y posteriormente, sin hacer pausa, me paso al tema de la importancia que tiene la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, ¿va? Te lo transmito. Yo no soy maestro no porque no quiera, porque eventualmente en algún lapso de mi vida me gustaría dar clases, pero ni en primaria, ni en secundaria, ni en prepa, en universidad. O sea, y no porque me caigan mal los adolescentes, pero el problema de esa etapa, de esos niveles, es que no te tienes que lidiar tanto con los chavos, te tienes que lidiar con los padres de familia. Y ahí está el problema. El gran problema, o uno de los grandes problemas de la educación en México, viene de casa. No está en la escuela, está en la casa. Porque no todo mundo debería tener derecho de ser papá. Y eso a lo mejor puede ser radical o puede ser duro decirlo, pero no todo mundo debería tener el derecho y el privilegio de moldear una persona, de formar una persona, de educar a una persona. En la escuela, ¿qué esperan del maestro? Primero, las condiciones del sistema no dan, pero del sistema no vamos a hablar. Hablemos de lo que viene de casa. O sea, en la casa, si no existen valores, si el niño ve una familia disfuncional, ve que el papá pues tiene ciertas actitudes nocivas o que la mamá las tiene, pues lógicamente, ¿qué esperas del niño? ¿Que rinda? Habrá casos excepcionales, ¿no? Habrá casos de niños que, bueno, pues incluso teniendo un entorno familiar difícil salieron adelante y muy plausible. Pero, ¿cuántos son? ¿1 entre 1000? Mientras que los otros 999 que tuvieron problemas intrafamiliares, ¿dónde terminaron? Delinquiendo, en la calle. Porque si tú vas a la cárcel, y te lo digo porque yo he entrado al penal, y entré a jugar fútbol varias veces y estuve conviviendo con gente que me contaba sus historias, y que si te remontabas hacia atrás, le escarbabas ahí a la infancia, en todas el común denominador era o mi papá se fue, o mi mamá se fue, o no conocía a mis papás, o mi papá andaba allá, o nunca me procuró. En todas. No escuché en ninguna que no, pues es que el profesor no me dijo, no, pues es que el profe no me regañó. O sea, el profesor hoy en día tiene las manos atadas. ¿Por qué? Porque si eventualmente quiere él imponer una educación, imponer reglas, imponer límites, no, pues espérate, porque ahí en la salida tienes al papá, ¿no? No, pues ¿cómo le va a gritar a mi hijo? No, pues ¿cómo lo va a regañar? ¿Cómo lo va a dejar sin comer? ¿Cómo le va a dejar sin recreo? No, el que está mal es usted, y mi hijo no. Entonces, ¿cómo quiere que le hagamos? O sea, por eso estamos como estamos, porque la educación está podrida, pero no en el ámbito del sistema, que ese podrá ser otro tema a debatir. La educación está podrida en el seno familiar. Hoy en México la educación no viene de casa. ¿Por qué? Porque hay papás y mamás ausentes. ¿Por qué? Porque hoy en día educan los abuelitos y no educan las mamás, no educan los papás. ¿Por qué? Porque pues, es que estoy trabajando. No, pues es que tengo cosas más importantes que hacer. No, pues es que pues los que me mande Dios. O sea, yo aquí le puedo seguir teniendo hijos y pues ahí ustedes arréglensela, porque al final del día el problema es de nosotros. O sea, el problema es de todos. ¿Por qué? Porque el niño sale sin las bases, sale sin valores, ¿y qué termina haciendo? Pues terminó robando, pues terminó delinquiendo, terminó... ¿Y uno de qué tenía la culpa?
de que tú no educaras a tu hijo? A futuro, ojalá, en este entorno de las elecciones y propuestas gubernamentales que se vienen, ojalá a alguien se le ocurra penalizar a los padres de familia que no están aptos y que no están haciendo su trabajo como deben de hacerlo. Si tu hijo termina delinquiendo, si tu hijo termina robando y es menor de edad, aparte de la sanción que se le va a poner a él, vas al bote tú. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la culpa. O sea, ¿cómo vas a culpar a un niño de 8 o 10 años de no saber lo que es la vida? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo vas a culpar si no hubo una guía? El culpable eres tú y tendría que ser sancionado, desde mi punto de vista, ¿verdad? Entonces, por eso no me meto a la educación, ¿verdad? Hay padres que piensan que las instituciones educativas son exclusivamente responsables de educar a sus hijos para que aprendan los conocimientos necesarios, puedan desarrollarse y convertirse en adultos responsables y funcionales. Pero esto no es así, y muchos padres se sorprenden al descubrir que efectivamente no lo es, ni debería serlo nunca. ¿Se siente sorprendido? Acompáñeme en esta charla formativa. Los padres trabajan todos los días y los hijos se dedican a aprender lo que es necesario para su desarrollo. A veces los padres trabajan más horas y apenas pueden ver a sus hijos durante el día, pero esto no los exime de sus responsabilidades como padres, que van mucho más allá de vestir, alimentar y dar abrigo. Los padres deben ser mentores, guías, apoyo emocional y aquellos que enseñan sobre valores, emociones y sentimientos. Esto no se aprende en la escuela, pero sí se refuerza. Una institución educativa está compuesta por profesionales que se asegurarán de que su hijo aprenda los conocimientos generales, desarrolle habilidades y competencias necesarias para su formación y progreso. De esta manera desarrollará formas de aprendizaje y estudio necesarias para aprender conocimientos que le permitirán en el futuro capacitarse y desempeñarse profesionalmente. Los maestros también procuran que los niños y jóvenes aprendan valores, ética e incluso inteligencia emocional. Pero si todo esto no se refuerza en casa, quedará limitado y no se llevará a la vida diaria. Las instituciones educativas enseñan, pero no educan. La educación se hace en casa. El papel de los padres en la vida de sus hijos debe basarse en el respeto, el amor, el afecto, las oportunidades, el apoyo emocional y, sobre todo, enseñarles que son capaces de aprender, alcanzar sus metas y desarrollar sus habilidades. Pero para que este sea el caso, los padres deben demostrar a sus hijos que se preocupan por todo lo que les sucede las 24 horas del día. Y esto, por supuesto, incluye su aprendizaje. Los padres deben participar en la educación de sus hijos, en las actividades, mantener un contacto positivo con los maestros, orientadores, coordinadores, directivos y administrativos y hablar bien de ellos delante de sus hijos. La verdadera reforma escolar siempre comenzará con un aumento de la participación de los padres en la educación. La mejora de los procesos de comunicación entre padres y profesores es probablemente una de las mayores necesidades que tiene nuestro sistema educativo. Los maestros perciben que los padres no quieren involucrarse y los padres, por otro lado, a veces no saben cómo hacerlo. Hay una fuerte desconexión que existe debido a varias razones: falta de tiempo, barreras de comunicación, la incapacidad de la institución para llegar a los padres y la triste realidad de muchos padres que simplemente no saben cómo involucrarse porque sus padres no estaban involucrados con su educación. Los administradores y maestros se esfuerzan por desarrollar relaciones con los padres e involucrarlos y se sienten continuamente frustrados en una era en la que la participación de los padres parece estar cada vez más en declive. Parte de esa frustración se basa en el hecho de que la sociedad a menudo culpa exclusivamente a los maestros, cuando en realidad hay un efecto natural si los padres no están haciendo su parte, ya que las expectativas de los padres tienen un gran impacto en el desempeño académico. Cuando su hijo sepa que valora la educación, su hijo también aprenderá a valorarla. Se ha demostrado una y otra vez que los padres que invierten tiempo y valoran la educación de sus hijos tendrán hijos que tienen más éxito en el estudio. Naturalmente siempre hay excepciones, pero enseñar a su hijo a valorar la educación no puede tener un impacto positivo en él.
Es común ver a los padres involucrados al inicio de la etapa escolar y aunque la intensidad del acompañamiento varía, nunca deja de ser necesario estar involucrado. La participación de los padres no debe limitarse solo a los años primarios. De hecho, los padres que muestran una mayor participación en los años secundarios tienden a tener hijos que están menos inclinados a abandonar sus estudios y tienen metas claras para el futuro. En términos generales, la participación de los padres tiene 3 dimensiones. La primera es la participación conductual, que se refiere a las acciones públicas de los padres que expresan su interés en la educación de sus hijos, como por ejemplo asistir a una charla para padres. La segunda es la participación personal, que incluye interacciones entre padres e hijos que comunican actitudes positivas sobre la escuela y la importancia de la educación. Y la tercera es la participación cognitiva intelectual, que se refiere a comportamientos que promueven el desarrollo y el conocimiento de habilidades como leer libros o ir a museos. Desde todas las áreas estamos de acuerdo en la necesidad de esta comunicación y de los beneficios que aporta a los estudiantes, maestros y padres de familia. Los padres que a través de la participación se involucran con los maestros descubren que son importantes en la educación de los hijos, pueden sentirse más cómodos comunicándose con ellos, descubrir cómo funciona la institución y finalmente adquieren habilidades que les ayudan a aprovechar la interacción con los maestros. En cuanto a los maestros, al involucrar a los padres, es posible que comprendan mejor las dificultades que impiden a los padres participar en la educación de sus hijos y a partir de esta comprensión aprendan estrategias sobre cómo llegar a todos los padres de manera eficaz, como con la escucha activa, la comprensión de los comportamientos defensivos y la resolución de conflictos. Incluso permite que los maestros no se sientan solos y conlleva el desarrollo de actividades que promueven diversas formas de participación de los padres. Los niños descubren el interés compartido expresado por los maestros y sus padres y no utilizan la información que transmiten de unos a otros de una manera sesgada, pues trabajan en equipo por el bienestar de ellos. Cuando los padres se involucren, unen fuerzas con los maestros para hacer un formidable equipo educativo caracterizado por el respeto mutuo. Los beneficios de tal asociación parental con las instituciones educativas son inmensos, no solamente para la institución, sino también para los niños y jóvenes. Ellos necesitan percibir la escuela como un lugar donde sus esfuerzos tienen éxito. Esto aumentará cuando sepan que sus padres y la escuela están trabajando en conjunto. La participación exitosa de los padres y las instituciones educativas ha demostrado tener un impacto positivo en el desempeño, incluso fomentando la autodisciplina, una habilidad que es fundamental para el éxito escolar. También en el comportamiento, las habilidades sociales, la adaptación y la participación. Estos efectos permanecen en el futuro, incluso cuando los padres se involucran menos a medida que el niño crece. Entre los beneficios para los estudiantes se encuentran mejores desempeños en todas las áreas del conocimiento, mejor participación y actitud del estudiante hacia su proceso de aprendizaje, mayores niveles de motivación y autoestima, un impacto positivo en la personalidad, mayor participación e interés en actividades extracurriculares, disminución de la deserción escolar y el ausentismo, disminución en la necesidad de requerir refuerzo escolar, recuperaciones, aulas de mejoramiento o repetir el año. Mejores tasas de participación y elaboración adecuada y oportuna de las actividades de aprendizaje. Mejoramiento de las habilidades sociales y el comportamiento que incluso permiten a los estudiantes adaptarse mejor a los entornos de aprendizaje. Culminación satisfactoria de todo el proceso de aprendizaje y paso adecuado a instituciones de educación superior. Mayor probabilidad de desarrollar adecuadamente sus proyectos de vida y menores tasas de experimentación con el tabaco, alcohol, las drogas y actos delictivos. Entre los beneficios para los padres se encuentran mayor interacción con sus hijos y por tanto son más sensibles a sus necesidades emocionales e intelectuales, tienen más confianza en sus habilidades de crianza, tienen una mejor comprensión del papel del maestro y el plan de estudios, utilizan un refuerzo más positivo cuanto más conocen las etapas de desarrollo, mayor respuesta a las solicitudes de ayuda de los maestros, tienen opiniones más altas y se sienten más comprometidos,
son más activos en la formulación de propuestas y tienen la oportunidad de hacer preguntas y expresar inquietudes. Entre los beneficios para los maestros se encuentran: mejora su compromiso y satisfacción, ya que les permite centrarse en los intereses y habilidades del estudiante. Mejora la comunicación y también ayuda a disipar cualquier percepción equivocada. Los padres tienen más respeto a la profesión docente. Experimentan un mayor apoyo y comprensión de los padres y los programas escolares tienen un mejor desempeño y ofrecen una mayor calidad. Con todos los beneficios potenciales de la participación de los padres, dedicar tiempo y atención a la educación debe ser una prioridad para todos. Cuando los padres fomentan un ambiente de aprendizaje y colaboran con los educadores, todo el sistema educativo se beneficia, puesto que los padres tienden a tener más acceso y comprensión del sistema y los procedimientos, lo cual permite un intercambio de ideas y técnicas. Los maestros pueden ser más eficaces con los estudiantes cuando tienen una relación con la familia, ya que esto proporciona una mayor comprensión de los antecedentes, contextos y la experiencia de aprendizaje del estudiante. Esto puede ayudar a los maestros a relacionarse mejor e incluso desarrollar estrategias que sean más atractivas y efectivas para el estudiante. Los problemas de comportamiento a menudo comienzan a aparecer durante los años preadolescentes, especialmente a medida que el desarrollo cognitivo de los niños los lleva hacia la toma de riesgos. Afortunadamente, la atención de los padres puede ayudar a evitar muchos de estos problemas de comportamiento. Asimismo, tienen habilidades mejoradas para regular las emociones y sentir emociones negativas con menos frecuencia, lo que demuestra que los niños y jóvenes se benefician no solo en el contexto educativo, sino mucho más allá de este. Hay varias maneras en las que los padres pueden contribuir con la educación de sus hijos. Por ejemplo, con la lectura en casa, comunicarse con el maestro y la institución, discutir, monitorear y supervisar las actividades escolares y extracurriculares. Una actitud positiva que ofrece refuerzo y fomenta una mentalidad de crecimiento es más eficaz que un enfoque negativo y restrictivo. Los niños que son alentados a hacerlo bien en su proceso de aprendizaje se sienten bien aprendiendo y son más propensos a esforzarse para tener éxito. Esto incluye elogiarlos por trabajar duro en su actividad escolar. Concéntrese en elogiar el aprendizaje en sí mismo. La idea es centrarse en recompensar el proceso de aprendizaje. Haga de su hogar un entorno rico para aprender. Las conversaciones de la cena, los viajes, los juegos, el tiempo de lectura, los deportes familiares, la supervisión adecuada, la organización en el hogar y las rutinas diarias contribuyen al logro académico de su hijo. Utilice recursos de su comunidad para proporcionar actividades de enriquecimiento. El aprendizaje experiencial a través de visitas a museos, clases de arte, música y danza, programas deportivos y bibliotecas enriquecerán la reserva de conocimiento de su hijo y estimularán un hábito de aprendizaje permanente. Use la tecnología para enriquecer y apoyar el logro educativo de su hijo. Comience con la comprensión de lo que su hijo está aprendiendo y cuáles son sus fortalezas y necesidades de aprendizaje. Tómese el tiempo para conocer la plataforma, los accesos que en ella se encuentran, el cronograma de actividades, también el aula y su estructura, los horarios de chat, resultados y calificaciones. Familiarícese con el material de estudio que su hijo aprenderá y obtenga pautas para encontrar otros recursos y mejorar su comprensión del material académico. Y con base en este, desarrolle ideas y estrategias del enriquecimiento para el aprendizaje en el hogar y también para corregir donde haya déficits. Particularmente en los chats o videollamadas es importante promover la puntualidad, la participación y la escucha activa, el respeto por el otro, la activación de la cámara, revisar con anterioridad si hay alguna actividad programada y tenerla lista junto con los materiales que correspondan, consultar el material de estudio, ingresar con el correo y nombre completo del estudiante, vestirse adecuadamente y no consumir alimentos, ya que esto distrae tanto al estudiante como a sus compañeros y por supuesto tener la mejor disposición, actitud y energía para la interacción. Asegúrese de que estos aspectos se están llevando a cabo y no presione durante el chat a su hijo. Más bien, al terminar, dele las recomendaciones que considera necesarias y nunca interrumpa o intervenga durante el chat de los estudiantes. Si requiere indicar algo al tutor, hágalo después.
Conozca al maestro, revise el perfil, tome nota de sus datos de contacto, correo, número de teléfono, horario de atención y asimismo conozca a los compañeros de curso. Cuando contacte al tutor, aproveche su oportunidad de hacer preguntas y expresar cualquier inquietud que tenga sobre su hijo. Piense en 2 o 3 temas que quiera dialogar con él. Tome nota de la información importante que el maestro le da sobre el desempeño, las calificaciones, las actividades, la participación y actitud en los chats, la interacción social y el plan de estudios. Pregúntele al maestro cómo puede ayudar a su hijo a alcanzar las metas del aula. Asegúrese de recordar las cosas positivas que el maestro dice acerca de su hijo, para luego comentarle a él y reafirmarlas. Al inicio de cada aula, tómese el tiempo de escribir o responder al correo electrónico del tutor y pídale que se ponga en contacto con usted cuando sea necesario. Y asimismo, comuníquese con él cuando tenga preguntas sobre su hijo y siempre responda los mensajes indicando que los recibió y leyó. Nunca es demasiado tarde para involucrarse en la educación de su hijo, y no me refiero solo a la escuela. Cuanto más trabaje con las actividades académicas y el desarrollo emocional de su hijo en casa, es más probable que él tenga una buena actitud hacia el estudio y una estima adecuada a través del logro y del aprendizaje de los errores, que siempre deben verse como oportunidades de aprendizaje. Y una vez más, la importancia que tienen los padres de familia, el papel de los padres de familia en la educación de sus hijos. Revisamos el video del arquitecto o ingeniero. Él explica lo que sucede en un ámbito familiar, porque él no daría clases en nivel primaria, secundaria, sin olvidar preescolar. Y en el segundo video explica la importancia que tienen los padres de familia en la educación de los hijos. Que la educación se imparte en casa, y eso siempre lo hemos dicho también los trabajadores de la educación. Es importante aquí, en esta parte del programa analítico, en la lectura de la realidad, si se fijan, sería la aplicación de instrumentos no tan profundos. Sí nos implicaría un trabajo que ya deberíamos estar diseñando, de hecho, para detectar muchas necesidades de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Si identificamos que los padres de familia, un porcentaje sí va a la escuela y otro no, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve esa estadística si no voy a hacer absolutamente nada? Tendríamos que organizarnos, ya sea en las reuniones de padres de familia, entrega de calificaciones, al inicio del ciclo escolar, cuando se reúne la asociación de padres de familia y se elige al nuevo comité, cuando se elige al consejo escolar de participación social y echarlos a andar también por parte de dirección, ser un pulpo con muchos tentáculos que pueda echar a andar los comités de participación social, que pueda echar a andar la asociación de padres de familia, mantener a sus trabajadores chambeando, trabajando, y a la vez el ir invitando a los padres de familia a unirse al trabajo con los alumnos, a la creación de esos ciudadanos que queremos que recuperen muchos valores, muchas situaciones que nos hacen falta y que los vemos en los ejes articuladores. Eso será fundamental, siempre lo ha sido. Aquí el asunto es cómo lo vamos a hacer. Aquí ya te di herramientas, fundamentos, argumentos que puedes tomar o deberías de tomar en cuenta para ir conformando tu programa analítico. Tienes ya herramientas, situaciones que nos pueden servir bastante. Como siempre, lo que te sirva, tómalo, lo que no te sirva, déjalo ir. Y espero que toda esta información que te compartí te sea de utilidad solamente para construir lo que es el plano de la lectura de la realidad. Ya después haré un video propio para la contextualización y uno más para, si mal recuerdo, el tercer plano era el codiseño, ¿verdad? De aquí es importante identificar algunas situaciones, problemas, que no lo son todo, Situaciones, problemas hay en todo, y esto, aparte de la lectura de la realidad, no conformará el 100% de las situaciones, problema, para posteriormente conectarlos con los ejes articuladores y con los contenidos, sino que podemos tomar algunos, entre el diagnóstico nos van a arrojar algunos, ¿verdad? Y también no debemos dejar de lado la cuestión del conocimiento que tiene el alumno, que ese es a través de un diagnóstico, ya sea a través de los test o a través de
de diferentes metodologías o estrategias que tengas para medir el conocimiento que porta un alumno, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que un examen no dice cuál es la capacidad que tiene un alumno, pero sí nos dice cuál es el conocimiento en cuanto a una generalidad es lo que tiene, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, espero que les haya sido de utilidad esto, que no sea, hay material nomás que quede regado en las redes, y si te sirvió, te pido que nos ayudes compartiendo, comentando y reaccionando en las diversas redes sociales. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, como siempre soy el profesor Rigel Q y quedo permanentemente a tus órdenes.